Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Soy Alejandro López Romano y esto es Cánones de Iglesia, un espacio donde se difunde la ley de la Iglesia, donde se da a conocer, donde se acerca a las personas, donde nos valemos de entrevistados, de personalidades, de ciertas autoridades de la Iglesia y personas conocedoras de los temas que vamos a abordar. Hoy, desde este lugar, vamos a hablar sobre el arzobispo, aquello que nos dice la ley de la Iglesia sobre el arzobispo. Y tenemos el inmenso honor, el inmenso orgullo, precisamente, de contar con el protagonismo de un arzobispo, con Monseñor Héctor Aguer. Monseñor Héctor Aguer, con solo mencionar su nombre en el ámbito de la Iglesia y mucho más allá, trascendiendo sus fronteras, todos lo conocemos por sus magistrales exposiciones, por su clara doctrina, por su trayectoria como obispo. Así que estamos muy agradecidos de su acogida, de que nos abrió su casa, que nos recibió. Así que bueno, muchas gracias, Monseñor, por su gentileza. No sé en qué puedo ayudar, porque en realidad, si se trata de leyes de la Iglesia y del Código de Derecho Canónico, yo no soy un especialista, ¿no? En todo caso, me he dedicado a la teología, aunque con el tiempo me convertí en un especialista en generalidades. Quizá a lo mejor puedo decir algo entonces. Bueno, vamos a abusar de este conocimiento suyo de las generalidades que descartamos que lo va a hacer como todas sus acciones de su ámbito con mucha claridad. Bueno, la primera pregunta que se nos impone es que nos cuente qué es un arzobispo en la Iglesia, dentro de la estructura de la Iglesia. ¿Qué representa el arzobispo? Un canonista lo podría explicar mejor que yo. Lo de ars viene de archi, ¿no? Y archi indica alguien superior, ¿no? Entonces pareciera que un arzobispo es alguien más que un obispo, pero en cuanto a la naturaleza de la cosa hay que decir que el arzobispo, como el obispo, es un sucesor de los apóstoles, y esa es quizá la mejor definición, que vale tanto para el arzobispo como para el obispo y para el Papa a fortiori, ¿no? Que es el sucesor de Pedro, nada menos. Y yo siempre hago referencia al envío de los apóstoles por Jesús, ¿no? ¿Qué les dijo? Vayan y hagan que todos los pueblos sean discípulos míos. Bueno, no les dijo, vayan y hagan que todos los pueblos vivan en felicidad, en desarrollo, en paz. Bueno, todas son cosas implícitas que si fueran discípulos de Jesús, los pueblos podrían alcanzar, ¿no? Pero nuestra específica tarea es lograr que los pueblos crean en Jesús. Ahora, claro, no me quiero escapar por la tangente a propósito del arzobispo. El arzobispo es el obispo de una diócesis más extensa o más importante o más antigua y tiene en el derecho algunas facultades especiales que me parece que mucho no ejerce hoy día, ¿no? Porque algunas de ellas, en fin, han sido asumidas por la Santa Sede. De todas maneras, el arzobispo preside una provincia eclesiástica, ¿no? Que es el conjunto de varias diócesis reunidas entre sí porque quizá han ido formándose a partir de la diócesis principal. Es el caso de La Plata, ¿no? La Plata es una diócesis de la cual se han engendrado, digamos así, otras diócesis. Cuando se creó esta diócesis a fines del siglo XIX, ocupaba toda la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Ni quiero pensar cómo hacían mis primeros predecesores para habérselas con todo ese territorio. Luego, sobre todo el conurbano, que se ha poblado tanto, ha dado lugar a la formación de otras diócesis, de modo que hoy día, en todo caso, aun cuando el arzobispo quisiera ejercer todas sus funciones, no tendría demasiado trabajo en cuanto a arzobispo. Muy bien, ha sido muy claro. Ahora, ya que usted mencionó esas funciones,
¿Nos podría más o menos orientar en qué consisten las funciones principales de un arzobispo o de un obispo, como usted bien señaló, que no deja de ser el arzobispo un obispo, ¿no es cierto?, con el título de administrar una arquidiócesis? ¿Cuáles serían, para que las personas tomen contacto y conocimiento, las principales funciones de un obispo? Bueno, pues el obispo es, como aparece en el Nuevo Testamento y sobre todo con los padres de la Iglesia, es el jefe, la cabeza de una comunidad cristiana, ¿no? Y de una comunidad importante, formada por otras comunidades. Como decía yo antes, y es sucesor de los apóstoles, su función es predominantemente apostólica. Es decir, uno tiene la responsabilidad de la formación de los sacerdotes, del cuidado y la compañía de los sacerdotes, del trazado con colaboradores de los planes pastorales, la observación continua de la situación general, religiosa, cultural, social, del territorio y de la población, y sobre todo el anuncio de la palabra de Dios, la custodia de la celebración de los sacramentos, para que la liturgia sea verdaderamente sagrada, y sea signo de la presencia de la gracia del Señor que opera en los corazones de los fieles. Ya con solo eso, un símbolo de lo que es el obispo, de lo que es el arzobispo. El obispo celebrando la Eucaristía en su iglesia catedral, centrado en su cátedra. Desde allí enseña, desde allí preside las celebraciones sacramentales, y se muestra como el padre del pueblo de Dios. En definitiva, es eso. Claro, así dicho un poco abstractamente, quizá no permite comprender todo lo que es. Esto supone un contacto personal, afectuoso, continuo, a veces laborioso y doloroso también, como es obvio, ¿no? Pero que está presidido, debe estar presidido por el amor. Cuando uno lee las cartas de San Pablo, ¿no?, sus desahogos, digamos así, ¿no?, de reprensión y sobre todo de amor respecto de los fieles a los cuales escribe. Y esta otra cosa muy curiosa, ¿no?, cómo el apóstol necesita también recibir el amor y el afecto de las comunidades a las cuales se dirige. A los corintios, por ejemplo, les reprocha que no lo quieren lo bastante, porque le han dado muchos dolores de cabeza. Bueno, pues sí, todo eso hace a la vida concreta de un obispo, de un arzobispo. Yo diría esto: el obispo no tiene tiempo para gastar en otra cosa. No tiene tiempo para gastar en otra cosa. No quiere decir que no se tome sus vacaciones. Bueno, sí, pero yo me tomo vacaciones con mis seminaristas, a los cuales tengo que hablar todo el tiempo. Sí, es decir, uno tiene que dedicarse plenamente al oficio apostólico, porque el oficio apostólico atrapa por completo la personalidad, ¿no? Sea en el hablar, sea en el escribir, sea en el visitar, sea en el acompañar, en el estar al lado de, sea también en el orar y en el sufrir. Porque si uno no está en contacto permanente con Cristo, y si no intenta estar en contacto permanente con Cristo, difícilmente pueda advertir todo lo que implica el oficio apostólico. Muy bien, nos ha dado una clara visión de la entrega, ¿no es cierto?, que tiene que hacer un obispo por sus fieles, ¿no?, como verdadero pastor, lo que nos pide ahora el Papa Francisco, lo que les pide a ustedes, a los obispos, ¿no? Queremos obispos con olor a ovejas. Respecto a eso, hay en las personas, a nosotros nos llegan ciertas inquietudes, a ver si usted nos podría clarificar sobre cómo es el procedimiento que tiene la Iglesia para elegir un obispo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se llega a ser obispo? En lo que a mí se refiere, yo no sé cómo llegué, ¿no? Pero creo que es así, que periódicamente los obispos, sobre todo reunidos en provincias eclesiásticas o en regiones pastorales, vamos presentando nombres de posibles candidatos, ¿no?, que luego la Nunciatura Apostólica trata de chequear a través de pedidos de informes, ¿no?,
y se constituyen listas de candidatos que son enviados a la Santa Sede. Cuando queda una vacante, entonces se elige en Roma. Existe la Congregación para los Obispos, que ayuda al Santo Padre precisamente para esta cuestión, ¿no? Entonces, es un proceso que el propio interesado desconoce por completo, pero quizá alguno de sus vecinos conoce bien. ¿Y cuáles son las cualidades, usted habló recién de esos informes que les son requeridos, ¿no?, a los obispos, a los arzobispos, sobre posibles candidatos? ¿Cuáles son las principales características que hay que tener en cuenta para proponer un nombre, ¿no?, para que pueda llevar adelante el día de mañana una diócesis? Yo creo que, en primer lugar, una buena formación teológica, una gran fidelidad a la Iglesia, luego condiciones personales, ¿no?, incluso desde el aspecto más humano, si se quiere, del carácter, del modo de trato, el empeño en el trabajo apostólico, el espíritu de oración. Esas serían las características principales, ¿no?, que pueden destacarse en un posible candidato. Muy bien. ¿Qué significa dentro de la jerarquía de la Iglesia cuando se refiere la ley de la Iglesia al colegio episcopal? ¿Qué representa el colegio episcopal? El colegio episcopal es la sucesión del colegio de los apóstoles. Colegio significa en todo caso una reunión, un conjunto armónico y fraterno de colegas que están empeñados en la misma misión. Sobre todo es a partir del Concilio Vaticano II cuando se han destacado especialmente las funciones del colegio episcopal, ¿no?, la importancia del colegio episcopal. Sin embargo, eso uno lo encuentra ya de algún modo esbozado en el siglo II. Las cartas de San Ignacio de Antioquía, que son bellísimas, ¿no?, y que muestran lo que era la Iglesia naciente. ¿Cómo es, digamos, el vínculo ordinario, natural, de un obispo con sus sacerdotes y con sus diáconos? Tiene una forma, a veces las personas tienen inquietudes en conocer cómo es la forma de relación, si hay tiempos determinados, si hay momentos determinados, si es una relación familiar. O sea, explíquenos un poquito cómo es ese tipo de vínculo que existe desde lo eclesial, ¿no es cierto?, entre el obispo y su presbiterio y su diácono. Precisamente si hablamos del cuerpo de la Iglesia y del colegio de los obispos, hay que descartar que la relación del obispo con sus sacerdotes sea la de un funcionario, ¿no es cierto?, la de un jefe de gabinete con sus empleados, ¿no? Es una relación paterna y fraterna a la vez. Y en el caso particular, yo siento, en mi caso particular, una relación especial con aquellos a los cuales yo he ordenado, de tal manera que en el aniversario de mi llegada a La Plata yo reúno a todos los sacerdotes que yo he ordenado, que son más de 40, celebramos la misa, luego compartimos un almuerzo juntos. La relación del obispo con los sacerdotes tiene que ser una relación paterna y fraterna a la vez. Estar de cercano, acompañarlos en las dificultades, muchas veces corregir también cuando hace falta, y recibir de ellos, por otra parte, el entusiasmo de ver cómo la Iglesia avanza. Es algo muy bello eso, ¿no?, y que se verifica especialmente en las visitas pastorales. Yo, las visitas pastorales de la parroquia, estoy una semana en una parroquia, y entonces allí me reúno con todas las realidades parroquiales, los grupos, movimientos, etc. Visito las instituciones de la zona que me quieren recibir. Llevo entonces una visión concreta de cómo vive esa comunidad cristiana, esa comunidad parroquial, qué habría que hacer. Dejo anotado en un acta ciertas disposiciones y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso hace a la relación del obispo, y estar dispuestos cotidianamente a recibir a los sacerdotes, y a los que no vienen tan seguidos, ir uno a verlos. Pues eso es así. A propósito de la cuestión esta, ¿no?, de la relación del obispo o arzobispo con los presbíteros, hay una relación jerárquica, digamos así, o de incluso obispos y presbíteros con los fieles, pastores y ovejas, ¿no?
yo me inclino a pensar que los roles de pastores y ovejas son intercambiables y que todos somos a la vez pastores y ovejas. Y nosotros también somos ovejas del Señor, los obispos. Y muchos diáconos, muchos laicos son pastores de algún modo, ¿no? En su compromiso apostólico, en una comunidad dada. De modo que aquí hay que, usted perdone, es la formación profesional, hay que privilegiar el aspecto teológico y espiritual sobre el canónico y administrativo. Yo puedo decirlo esto con toda libertad porque no sé derecho canónico. Lo estudié en el seminario, desgraciadamente me olvidé, y entonces tengo que recurrir a canonistas cuando necesito usarlo. Pero entonces mi visión está enfocada desde esa perspectiva. Y no podría, bueno, a esta altura de la vida es difícil cambiar, no podría impostar otra. Muy bien. Usted ha introducido un concepto muy importante. Le ha quitado, digamos, ese concepto que muchas personas tienen de la Iglesia como una especie de ordinariato militar, con una jerarquía institucionalizada, ¿no? Que en la Iglesia hay, digamos, mandatos de superiores a inferiores. Usted ha clarificado perfectamente con su expresión, donde la relación es interpersonal, que no existe ese imperio en el concepto que se refiere, ¿no? Así que creo que esto va a arrojar mucha luz a las concepciones. Perdón, no obstante no quiere decir que no haya mandatos. Hay mandatos, pero no son militares, son apostólicos los mandatos en todo caso, ¿no? Y procuramos que lo sean claramente así, así como el Santo Padre, el Papa, también produce mandatos, digamos, ¿no? O enseñanzas que no son optativas o directivas, en el Código de Derecho Canónico están precisadas, ¿no? En el Catecismo de la Iglesia Católica están aquellas que son estrictamente doctrinales. Entonces sí, ciertamente que hay mandatos, pero la relación no es militar. Obviamente, ¿no? Por todo lo que decía, por lo que significa el concepto de iglesia como cuerpo místico de Jesucristo, ¿no? Y de cómo somos todos miembros. Los obispos somos cristianos también, entonces somos tan cristianos como los laicos, y nuestra función apostólica es al servicio de los laicos. Entonces el mandato, o aun cuando el obispo debe imponer una reprimenda, ¿no? Eso es en beneficio del sujeto al cual se dirige, pero eso debe hacerse con amor. Ahí está la cuestión. El mandato es un mandato de amor, y debe servir para el crecimiento en el amor de unos y otros. Sí. Ya la máxima tridentina decía, ¿no? Les recordaba a los obispos: recuerden ustedes, pastores, que no deben enseñorearse con sus ovejas, ¿no es cierto? Y cuando tengan que aplicar la rigidez de una norma o una sanción, háganlo desde la bonanza, ¿no? Pero este punto también es muy importante clarificarlo, porque ese concepto de obediencia hace a esta interpretación que muchas personas que tal vez desconocen cómo se lleva adelante el gobierno de una iglesia particular, en este caso una diócesis o una arquidiócesis, debe valerse, ¿no? El conductor, es decir, el obispo, el que rige esta iglesia particular. Entonces, valiéndose de eso, ¿no? ¿Cómo un obispo se vale o cuenta con cuerpos o colegios o asesores para llevar adelante su oficio pastoral, ¿no? Sabemos que la ley de la Iglesia impone ciertos organismos estables. ¿Cómo los maneja, cómo articula un obispo su consejo para llevar adelante su función, ¿no? Primero permite algo acerca de la obediencia, ¿no? El presbítero cuando se ordena, el diácono cuando se ordena, promete obediencia a su obispo, ¿no? Y al obispo que lo ordena y a sus sucesores. Quiere decir que allí hay una realidad más que jurídica, una realidad espiritual, ¿no? Que compromete la vida, y contamos con eso, así como nosotros prometemos obediencia al sumo pontífice cuando nos hagamos obispos. Bueno, monseñor, vamos llegando al final. La verdad que nos sentimos muy cómodos acá en su casa. Escucharlo a usted es un verdadero placer,
nos invita a abusar de su tiempo. Bueno, finalmente acá nuestra audiencia nos hace llegar una pregunta, ¿no?, que es sorpresa para todos, ¿no es cierto?, para que usted nos dé su opinión personal, ¿no? Bueno, justamente está un poquito orientada a algunas cosas que usted mencionó. ¿Cómo, en lo personal, imagina la Iglesia del próximo siglo? ¿Cómo ve usted la Iglesia en el próximo siglo? Es una pregunta, esas preguntas finales son terribles, ¿eh? Es una pregunta difícil, porque yo partiría de la situación actual de la Iglesia, ¿no? Que es muy diversa según los continentes. Tengo la impresión de que la Iglesia se va corriendo hacia el oriente. Ojalá también hacia la América Latina. Tengo la impresión de que se va corriendo hacia el oriente. Me llama la atención este hecho de la cantidad de apostasías, de abandono de la Iglesia que hay en Europa occidental. Acá también cada tanto llega alguna, ¿no? Pero eso tiene que ver con la situación de la cultura. Me parece a mí, la cultura vigente se ha tornado profundamente anticristiana. No ha sido un proceso vertiginoso, esto se ha venido verificando a lo largo de décadas, pero parecía que eso se aceleró en las últimas décadas. Yo veo una cierta semejanza hoy día a la situación que tuvieron que enfrentar los apóstoles, con una diferencia, que aquí están todos bautizados, y eso interpela a los pastores de la Iglesia. Algo no funcionó bien. Gente bautizada que ni piensa como cristiano, ni siente como cristiano, ni vive como cristiano. Entonces, ¿qué será de todo eso? Es notable también el hecho de que hay conversiones, de que hay recuperaciones de la gracia original del bautismo, jóvenes que redescubren que son cristianos, es una cosa bellísima eso, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a dar ese proceso en el futuro? Yo no lo sé. Ahí entran distintas disciplinas a jugar, por ejemplo, el hecho de el avance islámico hacia Occidente. He leído hace poco algunos libros interesantes como Le Suicide Français de Éric Zemmour, El suicidio francés de Éric Zemmour, y la novela Sumisión de Houellebecq, donde ellos ven una islamización de Francia, concretamente, ¿no? Para un periodo de 50 años, dentro de 50 años, una cosa así. Si va a ocurrir eso, yo no lo sé, porque la historia del mundo está en manos de la providencia. Lo único que yo sé, y de lo cual estoy seguro, es que el Señor Jesús es el Rey del universo y que Él volverá, y volverá triunfante, ¿no? ¿Cuándo ocurrirá eso? No lo sabemos. Entonces, la Iglesia ha sufrido avatares muy diversos a lo largo de los siglos, y no me extrañaría que vengan siglos en los cuales la Iglesia, por ejemplo, el siglo próximo, la Iglesia quede reducida a un pequeño rebaño. No teman, pequeño rebaño, porque ha sido del agrado de mi Padre darles el reino. Así dice Jesús. Y me parece que esa palabra es altamente consoladora. Bueno, qué maravilla, ¿no? La síntesis que usted nos ha dado, haciendo un raconto desde los orígenes de la Iglesia y a donde usted desde lo personal, con su formación, con su interpretación, ve, ¿no es cierto?, esta posibilidad. Bueno, no tenemos más que agradecerle nuevamente. Ha sido muy enriquecedor su prédica, más que nada su pastoralidad verdaderamente de un obispo, donde se acercó a la gente, donde hizo sencillo lo complejo, que fue precisamente la motivación nuestra, ¿no?, de este espacio, donde tratamos de acercar aquello que parece lejano, que es la ley de la Iglesia, a las personas comunes que pueden tangiblemente acercarse a ella, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, Monseñor, y como una reflexión final,
de todo este momento que ha sido, vale la pena volver a destacarlo, muy reconfortante, muy gratificante. La síntesis está en las palabras, ¿no? Ha dado infinitos conceptos, ha clarificado en su charla bastantes posiciones, pero yo conservaría esto que es la inquietud que está en la gente, en las personas comunes. La Iglesia no es una estructura militarizada. El sistema de obediencia se tiene que dar con respeto y con amor. El obispo es el primer servidor de las personas, uno más. Él ha modificado ese rol, no solo que el pastor y la oveja son los fieles y los obispos, sino que vale la pena este intercambio, esta reciprocidad, porque esto es la Iglesia. Todos somos, a través del bautismo, miembros de este pueblo de Dios. Por supuesto que cada uno tiene un rol diverso, un rol distinto. Algunos conforman la jerarquía, otros la vida religiosa y otros el Estado laico. Todo eso va peregrinando hacia la venida, como escatológicamente, recién lo ha mencionado Monseñor, de nuestro Señor Jesucristo. Así que con esto damos por concluido el episodio de hoy, esperando haberles sido de utilidad a todos ustedes. Muchas gracias.